Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno verles en esta mañana. Qué bueno poder estar con ustedes hoy en esta mañana. Hoy es un día bueno, ¿cuánto lo creen? Hoy es un buen día y le damos gracias al Señor. Gracias, amor. Dios es fiel por eso. Gracias a Dios le damos al Señor de permitirnos estar en esta mañana, en este lugar, poder verles a ustedes. Olvidamos muchas veces esos pequeños detalles que Dios nos da, esos detalles que nos enamoran de poder despertarnos hoy en esta mañana y darle gracias al Señor. ¿Cuánto le dieron gracias al Señor en esta mañana? Gloria al Señor. ¿Sabes que no es casualidad que tú y yo estemos vivos hoy? Es su gracia, es su amor, su fidelidad. Que tú puedas respirar, que te hayas parado de tu cama, que no te hayas mojado anoche. ¿Sabes cuántos se mojaron anoche? Pero gracias al Señor, y oramos por los que aún pasaron una noche tal vez difícil, pero Señor, te damos gracias por todo. Que tú puedas mirar al lado y ver a tu esposo, tu esposa, a tus hijos corriendo, gritando. Gloria al Señor por eso. Amén. No podemos dejar de sorprendernos con las maravillas y su gloria siempre. Que te hayas encontrado esos 2,000 pesos en ese pantalón que lavaste. Gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Hombre, yo me alegro. Gloria al Señor. Así que a veces me encuentro 100,000 y yo, uy, Dios. Pero recuerdo que la pastora me lo dio para guardar por una cosa y yo, no, pero qué. Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar por la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana que nos das. Gracias por esta hermosa familia. Gracias por poder, Señor, hoy, Señor, escudriñar tu palabra. Háblanos, Padre, en esta mañana. Que tu gloria se mueva en este lugar. Dios, elimina mis conceptos, mis ideas que no sirven para nada. Es tu palabra la que nos llena, la que nos nutre, la que nos levanta, la que nos exhorta, pero también la que nos abraza, nos cambia, nos direcciona, Señor. Te damos toda la honra, Señor, y que tu Espíritu Santo sea hablando en esta mañana, Señor, a nuestro corazón, mi Jesús. Te damos toda la honra y la gloria, mi Jesús. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Vamos a Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Mateo 16, capítulo 13 al 17. Vamos a estar 18, vamos a estar leyendo en esta mañana. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me gozo porque hay mucha riqueza en estos versículos. Mucha riqueza que vamos a estar aprendiendo. No se me vayan a desconectar, porque después dice, uy, el pastor, ¿qué está diciendo? Hay mucha riqueza y me fascina cuando Dios comienza a hablar a través de la palabra. Dice la palabra así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. Qué hermoso pasaje, texto controversial, pero qué bueno, porque Dios nos da siempre la claridad de su palabra. Ahora, el Señor comienza a reunirse con sus discípulos y comienza a hacerles unas preguntas. Siempre Jesús confrontaba a las personas con preguntas. Cuando tú miras todos los evangelios, ves más de 100 preguntas que Jesús le hizo a la gente, le hizo a sus discípulos, le hizo a las personas. Preguntas como: ¿qué vamos a comer?
¿Qué vamos a hacer con esta multitud? Recuerdan a sus discípulos, los discípulos, Señor, son más de 5,000. ¿Qué vamos a hacer? Despachémoslos a todos. Y el Señor les dice: ¿qué hay? Señor, hay unos pocos panes y unos pocos peces. Es suficiente para mí. Y Dios hace uno de los milagros hermosos, la multiplicación de los alimentos para más de 5,000 personas. Y todo se generó a través de ¿qué? De una pregunta: ¿qué hay? ¿Qué vamos a hacer? Y siempre era retando a sus discípulos con preguntas. Siempre encontramos más de 100 preguntas que hizo Jesús. Ahora, Jesús está con sus discípulos allí. Yo no sé, ¿tú qué puedes pensar? A mí me gusta pensar en meterme en el pasaje y hacerte cuenta que yo soy uno de sus discípulos ahí que está sentadito, pero lo sienta y tal vez están los discípulos ahí. Dios sale con las preguntas corchadoras, confrontadoras. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la pregunta que Jesús hacía iba más allá de escuchar una opinión en ese lugar. Se iba a definir a quién seguían. Esa pregunta era muy importante. Lo que ellos contestaran iba a definir muchas cosas. Muchas cosas. Se iba a definir dónde tenían la confianza, su fe, o si tal vez tenían la confianza en la opinión pública. La primera pregunta que les hace: ¿qué dicen los hombres? Vengan ustedes aquí. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Que es Jesús. Y la opinión de la gente acerca de la pregunta, algunos discípulos comenzaron a levantar sus manos y a decir: Jesús, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista. Estas personas que tal vez decían esto, yo quiero que ustedes comiencen a sumergirse en esta historia. Los discípulos están llenos de comentarios externos. Escuchan. Imagínense tú viniendo a la iglesia, a este lugar, y tú que tal vez eres el líder sentado diciendo: no, pero no, qué calor, no, qué aire, no esto, no esto. Y tú: no, pero ¿cómo así? Y yo les pregunto: bueno, ¿y qué dice la gente? No pregunte, pastor. No pregunte. Siempre vamos a encontrar diferentes clases de personas en donde estemos. Yo no sé si has ido a un teatro, si has ido a un paseo. Tal vez vas a un paseo y hay gente que está: uy, qué paseo tan chévere, nos varamos, y son así activos, uy, que eso es parte del paseo. Otros: nos varamos, no, devolvámonos, que allá la hora que es. Y no, ese bus, el aire, se acabó el aire. Recuerdo una vez que fuimos a una convención a Bogotá hace muchos años, no habíamos empezado el ministerio, y fuimos con algún grupo de la iglesia, y era llegar a Bogotá y ese bus no tenía aire. Se vara en La Dorada, éramos sudando frío, duramos 8 horas varados en ese lugar. La inclemencia del sol, todo eso. Otros: qué paseo, gracias Señor. Después ya no estaban tan contentos. No había que comer, no había donde entrar al baño. Solo en la carretera. Llegamos a Bogotá como a las 4 de la mañana para entrar a ese congreso a las 6 de la mañana. Nos vayamos, salimos. Dios fue tan lindo que ese día pudimos ocupar las primeras sillas que eran reservadas, pero no sé qué pasó, ocupamos las primeras sillas. Los otros días nos tocó atrás de más de 40,000 personas, por allá atrás, pero ese día Dios nos premió. No sé qué pasó. Los sugieres nos vieron, nos colocaron adelante como si supieran de dónde hubiéramos venido. Qué lindo eso. Pero la opinión de la gente a veces nos permea, y a los discípulos tal vez los estaba permeando la opinión de la gente. Y lo primero que algunos discípulos no lo describen, pero dicen: ¿qué dice la gente acerca de esta pregunta? Y dice: algunos dicen que eres Juan el Bautista. Estas personas sabían bastante acerca de Juan el Bautista.
Algunos seguramente habían sido sus seguidores después de haber escuchado su predicación directa y frontal que tenía Juan el Bautista. Ellos sabían que Juan era la voz que clamaba en el desierto, trayendo consigo un mensaje de arrepentimiento y el bautismo en agua. La palabra lo describe como uno de los grandes evangelistas y profetas. No habrá otro igual como él. Pero era la voz que clamaba en el desierto. Tal vez lo comparaban porque miraban a Jesús, su ímpetu en comunicar el mensaje del cielo, el arrepentimiento que también traía arrepentidos y convertidos también. Pero Juan preparó a los hombres para recibir el reino de Dios en su corazón. Estaba preparando un camino a Jesús. De hecho, ese fue el mensaje: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el reino de los cielos es traído por Cristo para el mundo y fue hecho a través de su ministerio de muerte y resurrección. Algunos creían que era Juan el Bautista. Algunos otros decían, levantó otro discípulo, tal vez diciendo: Señor Jesús. Algunos dicen que tú eres Elías. Elías. Yo no sé cómo sería esa conversación allí. Otros veían a Elías allí, un profeta que fue un ícono para este pueblo por sus milagros, por su búsqueda de oración, porque aún la naturaleza muchas veces lo obedeció, porque muchas veces hizo caer lluvia como está cayendo. Gloria, esto es con efectos especiales. Porque muchas veces hizo caer fuego del cielo. Y muchos lo comparaban con el Elías. Elías. ¿Será que es Elías otra vez? Pero ¿qué dicen más? Y otro discípulo levantó la mano y dijo: algunos dicen que eres Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Porque al igual que Jesús fue un hombre que predicó la palabra de Dios con toda su verdad y con toda autoridad. Veían la autoridad en Jesús, veían la autoridad en Dios. Ambos denunciaron la maldad, la corrupción de su día. Ambos fueron perseguidos y sufrieron injustamente, pero veían allí. Imagínense en todo eso. Es claro que la gente pensaba bien sobre Jesús, no pensaba mal, pensaba muy bien sobre Jesús y lo había considerado como un profeta. Sin embargo, Jesús era más que un profeta. Y cuando ellos lo trataron de identificar, lo que hicieron la multitud fue ver hacia su pasado y no hacia su futuro. Comenzaron a ver a Jesús, pero comenzaron a mirar hacia atrás, a un Elías, a un Jeremías. Comenzaron a mirar a un Juan, pero nunca vieron hacia adelante. La opinión pública de ese entonces hablaba esto. Te pregunto, ¿qué dice la opinión pública de Jesús en nuestra actualidad? ¿Qué dicen de Jesús? ¿Qué dice la gente hoy que quién es Jesús? Tal vez unos dicen que Jesús es una opción, que solo fue un hombre, que solo fue un profeta, que es un Dios más. Tal vez la opinión pública te va a decir y va a minar tus ojos y tus oídos diciendo que ya no sana, que ya no hace milagros, que ya no está en este lugar. Eso dice la opinión pública. Para otros, y esa opinión pública dice que Cristo no es suficiente, necesitas muchas cosas más, pero Cristo no puede llenar tus expectativas. Para otros Cristo es una filosofía, alguien a quien imitar y seguir sus pasos, pero la filosofía no cree en lo sobrenatural, solo es algo filosófico. Sí, hay muchas filosofías,
que llevan algunos pasos, pero Cristo rompe la filosofía con sus milagros, con su poder, con su gloria. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor por eso? Tal vez la opinión de la gente te puede decir que es alguien a quien solo puedes recurrir cuando estás bien, o a alguien que solo recuerdo cuando estoy mal. O tal vez la gente puede decir que sus pensamientos son anticuados y su palabra es anticuada. En un mundo tan actual, sacamos lo más importante y le decimos que es muy anticuado. Pensamientos anticuados. Cuando Jesús en su palabra declara que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Él lo encierra todo, todo lo encierra Jesús. Todo lo que se salga de Jesús no es vida. Todo lo que se salga de Jesús no es el camino. Y todo lo que se salga de su palabra de Jesús no es la verdad. Cuando tú miras a Jesús de esa manera, vas a poder codificar tu vida, anclar tu vida en algo. Porque si no, vas a buscar verdades por todo lugar y te la vas a pasar la vida buscando verdades que te vas a dar cuenta que no eran verdades. Pero Jesús es la verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué tal si lo decimos juntos así en esta mañana? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es eso. Él no dijo yo soy un camino, yo soy alguna verdad. Fue el único que se centró y declaró yo soy el camino, la verdad y la vida. Wow. ¿Acaso nosotros nos dejamos llevar por la opinión pública? Yo no sé cómo está tu vida hoy. ¿De qué te estás dejando llevar? ¿De los comentarios que están a tu alrededor? Y vas a ser muy confrontado muchas veces de la opinión pública. Pero hoy el Señor te está diciendo: ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? En el día de hoy estamos más interesados en lo que el mundo dice que en lo que Dios dice. ¿Qué te dicen las redes? Te dicen que es bueno tener y tener, que tienes que vivir de esta manera, que tienes que pensar de esta manera. Y vamos en un declive por esta causa. Porque las redes nos enseñan a vestir, nos enseñan a comer, nos enseñan a amar, nos enseñan a pasear. ¿Qué más nos enseñan las redes? A vivir una vida ficticia, a pararte al lado de un Camaro que encuentres o un carro allá y tomarte una foto y decir ¿Qué te dice el mundo? ¿Qué te enseña el mundo? Pero ¿qué nos enseña Dios? ¿Sabes que Dios siempre va en contracorriente del mundo? Y hay una palabra que Dios me trae, ¿sabes? Dios dice: nunca el mundo nos van a amar. Querías que el mundo te ame, pero ya Dios lo dijo, que el mundo nos iba a aborrecer. Sí, a ti y a mí nos va a aborrecer. ¿Saben por qué? Porque a él lo aborrecieron. A ti y a mí nos van a aborrecer. No te van a parar bolas cuando hables. Te van a decir que eres un ridículo. Pero hay otra palabra que dice el Señor: mi evangelio, el que se conviertan las personas, no va a venir de la humana sabiduría, sino de la predicación ridícula de ustedes. ¿Sabe qué está diciendo? Sí. Esas palabras que tú dices afuera, que muchos te dicen ridículas, no están quedando en el aire, están penetrando
y van a dar vida y vida en abundancia en muchas personas. Sí, por una predicación ridícula muchos se van a convertir, la tuya y la mía. Sí, por esas palabras que para muchos es ridícula. Lo entiendo, lo sé, es ridícula, pero yo, Dios, propuse en mi corazón que de esa predicación ridícula viniera la salvación para la humanidad. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Cuando yo leí eso, y sabes, no hace poco lo encontré en la palabra, me llenó de tanta emoción. Sabes, muchas veces le he hablado a las personas y me se quedan así como, yo creo que dicen, este loco, qué cosa tan ridícula. Pero cuando llegue ese pensamiento, acuérdate que ya Dios lo supo y ya Dios nos lo dijo. Sí, por esa predicación ridícula estás tú aquí. Por eso yo estoy predicando aquí, porque alguien me predicó con algo tan ridículo que para mí fue ridículo, pero después lo amé y después lo entendí y después se volvió vida en mí. Y por eso estoy aquí en esta mañana, tal vez predicando algo ridículo, pero que después de muchos días no va a ser tan ridículo para algunos. Gloria al Señor. Nos gozamos por eso. Así que Jesús estaba escudriñando los corazones de sus discípulos, si tenían esa misma opinión que decía la gente. Y por eso les hace esta segunda pregunta. Y la segunda pregunta es en el versículo 15: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Eso dice el mundo. Eso dice el mundo. Dicen que soy Juan, otros que soy un profeta más, que soy Jeremías, que otros decían que era un falso profeta, otros decían que hablaba no cosas de Dios. Tanto que decía la gente. A otros decían que solo hacía algunos milagros. Otros iban allá solo a esperar que Dios multiplicara algo porque tenían hambre. Pero no iban al corazón de Dios, no iban al corazón de Jesús. Ahora la pregunta se vuelve más íntima. Ahora la pregunta se vuelve más personal. Ahora ustedes díganme quién soy. El mundo dice esto, pero ustedes, ¿qué dicen de mí? Y la pregunta en esta mañana para ustedes es: ¿ustedes qué piensan de Jesús? ¿Qué piensan ustedes de Jesús? ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Un salvavidas? ¿Alguien que solo buscan para cuando tienen alguna necesidad? ¿Quién es Jesús para ustedes? Comiencen a pensarlo en esta mañana. Este grupo es el grupo que verdaderamente Jesús necesita escuchar. Necesitan saber qué están pensando de Él. Estaba bien la opinión externa, pero ¿cuál es la opinión de su grupo íntimo? De estos 12. Tal vez se produjo un silencio interesante, intenso en ese lugar. Mientras todos pensaban la respuesta de Jesús, estaban tal vez allí sin saber qué decir. Ustedes se pueden imaginar los pensamientos de Judas. ¿Quién es Jesús para Judas? ¿Quién es Jesús para Judas? ¿Quién es Jesús para el matemático Felipe? Razón y razón y razón. Hay muchas cosas que no me cuadran de Jesús. ¿Quién era Jesús para el incrédulo Tomás? ¿Quién sería Jesús para Tomás? ¿Quién sería Jesús para el administrador Mateo? Que todo lo tenía que colocar en su ladito, tener todo muy ordenado. ¿Quién sería Jesús para el pensador Juan? ¿Quién sería Jesús para el inquieto Pedro? Hay muchos
muchas características de estos discípulos, como en esta mañana. Para ti, ¿quién es Jesús? Y hoy el Señor te hace esa pregunta a ti: ¿quién soy yo para ti? ¿Acaso soy solo dinero? ¿Acaso tus oraciones solo se centran en lo económico, en el dinero? Parecemos una oveja: dame, bendíceme, cúbreme, lléname, santifícame. ¿Quién es Jesús para ti? ¿O es un flotador cuando tú vas como por la nada, andando? Dice: Señor, sálvame. Y cuando te vuelva a necesitar, te llamo. Aquella pregunta parece haberles tomado por sorpresa. Pero si alguien deseaba saber la opinión, era Jesús. Ellos habían caminado 3 años con ellos. Jesús estaba mucho tiempo con ellos. Quería asegurarse cómo lo veían sus discípulos. Y estoy hablando que esos discípulos ya habían visto muchos milagros, porque desde Marcos capítulo 6, como la pastora predicó, aún Dios calma la tempestad y ellos reconocen: este es el verdadero Hijo de Dios. Pero estamos hablando del capítulo, amén, gloria a Dios, del capítulo 16 de Marcos, donde ha pasado mucha agua por debajo de ese puente. Y ellos se sientan y le dicen: ¿quién eres? ¿Quién soy para ustedes? La opinión de ellos determinaría el futuro de su misión. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tuvo que ser inspirado por el Espíritu Santo. Y fue así. La definición de Pedro era tan correcta. Esta confesión marcaría un antes y un después debido a la misión redentora de Cristo. Versículo 17 dice Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Gloria al Señor. Y en otras versiones dice: porque no te lo reveló carne ni sangre. Dios mismo te colocó eso en tu corazón. A Jesús le interesaba la opinión que tenían de él. Por eso determinaría hasta dónde iban a llegar y caminar con él a partir de hoy. Sabes, esa pregunta no fue casual, porque desde este momento se iba a oír una palabra que nunca se había oído en los evangelios ni en la historia: iglesia. Y es la primera vez que aparece esta palabra, iglesia. Y todo surgió desde esa pregunta: ¿qué dice la gente? Pero ¿qué dicen ustedes? Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. ¿Qué opinas tú de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios que puede transformarte, que puede hacer la obra en ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque si le preguntamos a cada uno de nosotros, tenemos un Jesús grande, un Jesús mediano y un Jesús pequeño. Y como que lo metemos en una caja. Y yo quiero que tú pienses hoy: ¿quién es Jesús para ti? ¿Tu fe en Dios es como la de un niño? ¿O tu fe en Dios es tan razonable que ya lo razonas y le dices: Señor, no, es que Dios hacía milagros, pero muy pequeñitos? O no, Dios provee, pero ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe delante de Dios? ¿Quién es Jesús para ti? Cuando hacen entrevistas de niños, de su padre o su madre, y los entrevistan y les dicen: ¿quién es tu papá o tu mamá para ti? Para ellos es Superman. Son indestructibles sus papás.
son sus proveedores. Y ellos comienzan a pedir sus cosas desde enero. Todo el año se la pasan cambiando todo el regalo. Y lo cambian. Y no se preguntan si el papá tiene dinero, si no tiene, qué está pasando en el mundo. Ellos saben que su traído va a ser este y lo esperan con ansias y con fe. Tened la fe de un niño con su padre. Ahora nosotros que somos sus hijos, tenemos una fe así de grande con Jesús. O muchas veces razonamos tanto o nos dejamos contaminar de la opinión de la gente que dejamos de soñar y de creer en Jesús, en nuestro Padre. Tal vez para ti es un profeta más. Saben que para Israel sigue siendo un profeta más. Tal vez es un buen hombre. Tal vez es un pensador más. O tal vez es tu Padre, tu Señor. Tal vez es el que sana, el que te libera, el que te perdona. Tal vez Jesús para ti es el camino, el único camino, la única verdad y la única vida. Pero yo en esta mañana te insto a que lo conozcas más de cerca. ¿Y sabes para qué venimos a la iglesia? Para crecer en eso, para equiparnos en eso. Sabes que tú y yo venimos a este lugar primero a darle gloria y a darle toda la honra por todo lo que hizo en la semana. Para eso nos reunimos aquí como iglesia, como cuerpo. Pero Dios siempre tiene algo para enseñarte. Y saldrás de este lugar hoy entendiendo más a Jesús, amando más a Jesús, amando más su palabra, recargado de fe, de poder de Dios. Y siempre que vas a llegar a este lugar vas a encontrar algo de su palabra. Gloria al Señor. Esta pregunta, ¿quién dices? ¿Quién decís que soy yo? Era tan importante para los apóstoles porque daría comienzo a la iglesia y a través de ellos se moverían muchas cosas poderosas, porque estaba surgiendo algo poderoso en ese momento que era su iglesia. Gloria al Señor. Dice Mateo 16, dice, y quiero leerlo completo, dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. Su iglesia no es la iglesia tuya ni mía, es su iglesia. Tú y yo somos su iglesia. Nosotros no venimos a este lugar simplemente porque hay que hacerlo, por una rutina, una religión. Venimos porque somos su iglesia y no la comparte con nadie. Es su iglesia, familia. Y su iglesia lo conoce. Su iglesia conoce su voz. Su iglesia espera por él y anda en él. Dice Juan 10, 27, 28: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos se dan gloria al Señor por eso? Yo me gozo. Si alguien quiere aplaudir, apláudele en esta mañana. Yo me gozo con esto, porque Dios dejó muy claro esto. Sí, mis ovejas oyen mi voz. Tú y yo estamos capacitados para oír la voz
de Dios. Yo las conoce, Él nos conoce y lo seguimos. ¿Alguien aquí está obligado? ¿Alguien aquí lo amenazaron para llegar a este lugar? No, algo nació de su corazón. Dios lo colocó allí. Y sabes, tú oyes ese llamado de Dios de seguir creciendo. Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Ninguna cosa te puede arrebatar de las manos del Señor. Ahí estás en sus manos. Ni tú mismo te puedes arrebatar de las manos del Señor. Y te digo tú mismo porque nosotros somos los primeros que estamos como confrontándonos en muchas cosas. Pero ni tu mente ni tu corazón te podrá arrebatar de las manos del Señor. Es tan poderosa la iglesia porque el Señor dijo: esta es mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Es tan poderosa la iglesia. Escúchame muy bien. Es tan poderosa la iglesia porque por ella fue que Cristo murió. La iglesia es un grupo de personas compradas por la sangre de Cristo. Escúchame esto. La iglesia es un grupo de personas compradas por la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. ¿Alguien lo está entendiendo en esta mañana? La iglesia es un grupo de personas compradas por la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, quienes vienen a ser morada de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que fueron elegidos y amados por la primera persona de la Trinidad, que es Dios Padre. La iglesia no es una poca cosa. La iglesia es tan poderosa en Dios, porque la iglesia está toda la expresión de su gloria, de su amor en todos ustedes. Ustedes son muy valiosos para Dios. Somos muy valiosos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo actuando en esto que se llama iglesia. Tal vez tú has menospreciado la iglesia. ¿Sabes que iglesia es esto que estamos haciendo hoy? Es un grupo de personas que se reúnen y hacemos iglesia cada domingo. Porque tú estés hoy domingo, Cristo murió en la cruz. Porque tú estés aquí hoy reunidos, fue una idea de amor de Dios. Porque tú estés aquí hoy reunido, alguien tuvo que morir en la cruz. Y porque tú estás aquí reunido, alguien nos gobierna, nos equipa y nos bendice, y es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y hablábamos de los dones, hablábamos del fruto, que todo eso es ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. La iglesia es importante. Una vez Pablo perseguía a la iglesia. ¿A quiénes, pastor? A un grupo de evangélicos, de personas que siguieron las pisadas de Jesús, pero Pablo estaba cegado. Y Pablo quería encarcelarlos, apedrearlos, y se le aparece una vez Dios y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Ya Jesús no estaba. Estaba persiguiendo a esos hombres que creían en Jesús, esos discípulos. Pero a Dios le dio tanta cosa que se le aparece a Pablo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estoy persiguiendo a estas personas? Me estás persiguiendo a mí.
Porque lo que hagas en contra de la iglesia, a Cristo mismo se lo estarás haciendo. Sabes, ninguna iglesia es perfecta, pero Jesús aclaró: es mi iglesia y yo edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que te edifica? Jesús. Yo edificaré mi iglesia. Él ama a su iglesia. Todo desde una palabra. Y Dios comenzó a llevar a los apóstoles, a sus discípulos, para enseñarles que ellos eran la iglesia y que el poder de Jesucristo iba a estar en su iglesia, y que esa iglesia más adelante en Hechos necesitaba estar lleno de la presencia del Espíritu Santo para abrir una obra poderosa y extenderse por el mundo. Su iglesia, el poder de la iglesia. Gloria al Señor. Ay, pastor, es que estoy buscando una iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Somos su iglesia. Dígale al del lado: imperfecta. No busques más. Porque si llegas a encontrar esa iglesia perfecta y vas tú, la vuelves imperfecta. Así es. Estaba perfecta y llegó vos, ya la puso imperfecta. Ya. Ay, pastor, no voy a la iglesia, es que estoy tan cansado de lo mismo. ¿Te cansaste de Cristo? Porque es su cuerpo, es su iglesia. Es que ya se reúnen algunos chismosos, fanáticos, algunos que no aman de verdad, algunos que te mirarán tal vez por encima del hombro. Pastor, es que allá ni cantan ni saltan. Mi respuesta cuando alguien me dice así es: todavía hay lugar para uno más igual a ellos. Dígale al del lado: mírelo, la iglesia es imperfecta porque tú estás. Ay, ay, ay. Pero Dios prometió que esa iglesia imperfecta la perfeccionaría. Amén. Esa iglesia imperfecta, la que Cristo ha estado perfeccionando sobre Él mismo, sobre Cristo, y la presentará delante del Padre sin arruga y sin mancha. Pastor, a mí, sí, a usted. Nos presentará sin arruga y sin mancha delante del Señor. Y dice también allí que ni el Hades ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia. Wow, es una iglesia imparable. Es una iglesia poderosa, es una iglesia que ningún arma de Satanás la puede detener. Nada la puede detener. ¿Sabes? Somos imparables en Dios. ¿Sabe cuánto este mundo ha querido acabar la iglesia? ¿Sabe cuántos han querido destruir la Biblia? ¿Sabes cuántos han querido sacar de los continentes la palabra del Señor? Quemar los libros. Por la historia han tratado de hacerlo y no han podido, porque la palabra dice: cielo y tierra pasarán, mis palabras nunca van a pasar. Es un libro indetenible. ¿Sabes qué hacen en algunos países? No pueden tener su libro físico como el que tú tienes ahora. No lo pueden tener. Pero ¿sabe qué hace en la iglesia? La iglesia se reúne tal vez 2 o 3, no se pueden reunir así como. Y tal vez llega un pedazo de Biblia y la rompen con hojas. Y cada miembro de la iglesia tiene que memorizarse esa página y después rompérsela, comérsela o quemarla. No la pueden tener físico porque pueden ir a la cárcel o morir por eso. Pero es decisión de cada hermano memorizar una página, y todos forman la Biblia. Hay del que se le olvide. Esa es la condición de hoy de muchas partes de la iglesia. Tú y yo tenemos la Biblia,
Te pregunto, ¿tienes una buena Biblia? La primera vez que iba a predicar, que me estaban enseñando, alguien me dijo esto: muéstrame tu celular. Y creo que le mostré un 1100 en esa época. No hay, era tenía linternita y la culebrita. Una cosa impresionante de tecnología. Y recuerdo que me dijo: muéstrame tu Biblia. Estaba el celular y estaba la Biblia. Y saqué la Biblia y no era muy buena. Dijo: es más costoso este celular que la Biblia. Consíguete una buena Biblia, una excelente Biblia, para que puedas comenzar a estudiar la Biblia. Me tocó ahorrar para conseguirme esa Biblia, pero entendí el valor de la Biblia. Son las palabras de Jesús. Muchas veces ni la tenemos en la casa, ni la abrimos, y está empolvada por allá. Pero es tan gratificante, tan poderoso tener. ¿Sabes muchos de la iglesia sueñan tener una Biblia en su casa, abrirla y poder leerla? Si invitáramos a alguien de ese lugar, aquí estaría llorando, estaría tan emocionado leyendo la Biblia, estaría tan anonadado de poder ver que está abriendo su Biblia, que tal vez miraría atrás. Si puede leerla, si puede hablarla. Estoy hablando de la iglesia en el hoy. Y tú y yo, que en el momento podemos abrir la Biblia, no lo hacemos. Te lo digo, en el momento. No sé mañana si podremos abrir la Biblia, pero aprovecha la palabra de Dios, porque hoy la puedes abrir, mañana no sé. Mañana no sé si podremos estar reunidos en una iglesia, no sé. El mundo cambia. Aprovecha los momentos. ¿Recuerdas la pandemia? Que éramos: Señor, Padre, estoy solo en mi casa. Dios, ¿cuándo acabará esto? 1 año, 2 años. ¿Cuánto duró? Como 3 años, 2 años y algo. Padre, ¿cuándo se acabará? Y recuerdo que estábamos grabando y algunos se colaban y se venían: yo quiero estar. Pero cuando se vuelve a la normalidad, se nos olvida que esas cosas son valiosas. Que la iglesia se reúna es algo valioso, que muchos no lo pueden hacer. Te estoy diciendo que son continentes, que son países enteros donde no pueden hacer lo que tú y yo podemos hacer. Cierro paréntesis. Dios hizo una iglesia imparable, una iglesia que ninguna obra de Satanás lo puede detener. Ahora, nos surge una duda aquí, cuando la palabra de Dios dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en ella. Y lo que Jesús le está diciendo a Pedro es: Pedro, ¿sabes? Eso que acabaste de decir solo fue inspiración del Espíritu Santo. Sí, Cristo. Y ese Cristo va a ser la base fundamental de la iglesia. No era Pedro, era lo que Pedro había dicho: Cristo. Y Cristo iba a ser la roca fuerte donde edificaría su iglesia. Pedro lo entendió muy bien. Muchos dejaron de entenderlo bien. No era sobre Pedro, porque Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo estas palabras, pero después fue usado por Satanás. Después Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. En esa misma noche pasó todo eso. ¿Y tú crees que la iglesia se iba a sostener? Algo tan grande, que fue una idea de Dios Padre y el amor extendido de Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, que Jesucristo como segunda persona murió en la cruz por la iglesia, y que la tercera persona vino a habitar en cada corazón de la iglesia.
para que esté fundamentada en un hombre. Dios la fundamentó en Cristo mismo. En Cristo mismo estás fundamentado. Y lo podemos encontrar allí en la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Por favor, abran sus Biblias. A propósito, muéstrame su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así. Y está hablando Pedro en este momento. Y está hablando de lo que es la piedra. Versículo 4 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pedro lo entendía muy bien, que la piedra era Cristo, y lo nombra de muchas maneras, como piedra viva, como piedra escogida, y qué más, preciosa, como la piedra del ángulo. Gloria a Dios. Y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. Y hay dos características de esta piedra. Y era que la piedra angular hacían una piedra tan perfecta, perfecta en todos sus lados. Y a partir de esta piedra se comenzaba a edificar toda la estructura de su casa. Tenía que tener los lados tan perfectos, porque un desnivel comenzaría a correr esa pared. Pero esa piedra era perfecta en todos sus lados para que el muro comenzara a tener la forma correcta. Y en los arcos de las casas de la edificación colocaban también una piedra angular, la cual sostenía la edificación. Si quitaban esto, se caía ese arco. ¿Quién sostiene la iglesia? La iglesia la sostiene Jesucristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es el fundamento de tu vida. Él anhela que tú lo veas como el fundamento de tu vida. Y la pregunta en esta mañana es: ¿quién es Jesús para ti? Y lo que Dios quiere es que Jesús sea el fundamento en tu vida. Que no lo veas como una opción más, sino como tu Señor. Que cuando Él te diga ¿quién soy yo para ti?, tú puedas contestar: tú eres el Cristo, mi Señor, mi Dios. Acércate más a Él. No te quedes allá afuera con lo que dice el mundo, con lo que dicen las personas de afuera. Tal vez que es un profeta más, que se hace milagros, que tal vez pueden orar por ti. Dios es más que una oración. Dios es más que un milagro. Dios es más que un cajero. Dios es más que el que vas a arreglar tu desorden en tu casa o en tu trabajo. A veces parecemos como niños pequeños, no les da como Yo muchas veces me veo así, porque Emiliano tiene 4 años ya, pero él llega a su habitación, está todo empacado y saca su juguete, lo riega por todo. Horrible. ¿Cuántos regueros no hacemos nosotros emocionales, afectivos? ¿Cuántos regueros no hacemos nosotros en esta vida? ¿Sabes qué dice Emiliano? Papá, ¿me ayudas?
cuando lo mandan a arreglar su reguero. ¿Me ayudas? Y yo, no, hazlo tú, no soy capaz, ayúdame. Lo ayudo. Al momentico vuelve otra vez el reguero. Así somos con Dios. Dios está para ayudarnos, pero cada vez no tenemos conciencia quién es Él para nosotros. Y cuando no tenemos conciencia de quién es Él para nosotros, no sabemos quiénes somos nosotros. Si Él es tu Padre, tú vienes a ser un hijo. Si Él es tu Señor, tú vienes a ser un siervo. Si Él es tu hacedor, tú vienes a ser la vasija. ¿Quién es Jesús para ti? Quiero que te pongas en pie, por favor. Ponte en pie en esta mañana. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y sabes, el Espíritu Santo colocaba esta palabra en mí en estos días. Y quiero confrontarte con esta palabra. No tienes que decírmela, pero ¿por qué no se la respondes a Él mismo? ¿Qué dice el mundo que soy? ¿Has escuchado el mundo? ¿Has escuchado el ruido del mundo que te dice que no necesitamos un Dios? El mundo te dice que no necesitas nada, solo necesitas al mundo. Que el mundo te ofrece una felicidad, y hoy te lo digo que es mentira, porque el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. El mundo te dice: deleítate en todo esto. Pero Jesús te dice: vas a tener problemas, aflicciones, pero yo he vencido por ti. Te van a despreciar. El mundo no te va a querer. Pero cada palabra que salga de tu corazón la voy a usar para dar vida a otras personas. Dios no usa solo teólogos, gente preparada. Dios mismo dijo: por esta ridícula predicación es la herramienta más poderosa que tiene mi iglesia. Ahora el Señor te dice en esta mañana: ¿quién soy para ti? Si has escuchado el ruido del mundo, el mundo te dice que esto ya no es malo. El mundo te dice que esto ya no sirve. ¿Quién soy yo para ti?, te dice el Señor en esta mañana. Tal vez no lo sabes, o tal vez te quedaste corto. Es el que me suple. Eso no es todo, Jesús. Es el que me perdona. No es todo, Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Estás dispuesto a conocerlo? Yo estoy dispuesto a conocerlo cada día más. Y te digo en esta mañana: nunca alcanzarás a conocer a Jesús. La plenitud de Dios es tan grande que no se acaba. Pero te invito a que lo conozcas cada día más, porque a medida que tú lo conoces, tu fe va a crecer. A medida que tú lo conoces, tu manera de pensar va a cambiar. Y no estoy hablando de una filosofía, estoy hablando de una vida en Cristo, una vida en el poder de Dios. ¿Quieres conocer a Cristo? Acércate, porque la multitud y el mundo se quedó solo viendo los milagros, pero los discípulos conocieron su corazón, comieron con Él, andaron con Él. Jesús les lavó sus pies y les prometió que cuando estemos como iglesia
Sabes, cada uno de esos apóstoles estará sentado en un trono. Valió la pena. Tú y yo estaremos en el reino de los cielos. Su iglesia, su amada, sí, imperfecta. Él lo reconoce. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántas personas han hablado de sus hijos? Levanten su mano. No nos gusta. Ay, qué niño tan grosero. Sí, pero estoy trabajando en él. Ay, ese niño, porque hizo, mira cómo le pegó a ese. Perdón, lo siento. Hijo, necesitamos seguir trabajando en esto. Papá, me caí. Ven, aquí estoy. Te levanto. ¿Cuántas veces hemos tenido que poner la cara por nuestros hijos? Y la vamos a seguir colocando. Pero se están perfeccionando y llegarán a ser hombres de bien. Te estoy colocando este ejemplo porque tu Padre Celestial también trabaja así. Alguien puede decir: esa iglesia es tan imperfecta, pero te puedo decir que va a responder Jesús: pero la amo, pero es mía, pero es mi iglesia y yo me voy a perfeccionar en ellos. Yo estoy trabajando en ellos. Papá, fallé otra vez. Tranquilo, estoy perfeccionándote. Estoy trabajando en ti. Pastor, mire aquel fulano y sultano. No me digas nada. Ora por él, porque él es parte de su iglesia y él edificará su iglesia. Cierra tus ojos allí. Acércate a Jesús en esta mañana y dile: Padre, quiero estar tan cerca de ti. Quiero acercarme a ti, Señor. Quiero conocerte. Quiero saber más de ti. Enséñame quién eres. Enséñame, Señor. Sí, sé que eres imperfecto, pero eres parte de la iglesia y todos juntos somos imperfectos. Él lo conoce. Pero déjame decirte algo antes de irnos de este lugar. ¿Sabes cuál va a ser tu final? Está escrito: nos presentará delante del Padre sin mancha, sin arruga, y nos dará una corona. Sí, tú estás ahí, yo estoy ahí. Eres imperfecto, Dios lo conoce, pero llegarás hasta ahí, hasta ese lugar. Hasta ese tope llegarás, a la perfección de Cristo, que te presentará delante del Padre y te dirá: papá, el amor tuyo por ellos, míralos. Valió la pena yo morir en la cruz por ellos. Espíritu Santo, hiciste un buen trabajo y una buena obra en ellos. Y dice la palabra en Apocalipsis que una gran multitud de toda lengua, tribu y nación, incontables, estarán diciendo: santo, 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 santo. Gloria al Señor. Yo creo que eso se merece un aplauso en esta mañana. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Pon tu mano en tu corazón para terminar. Padre, reconozco mi imperfección.
Reconozco que esta pregunta en esta mañana me tomó de sorpresa, como a tus discípulos también. Pero reconozco que esta pregunta, Señor, también hará, Señor, en mi corazón que tome decisiones, que me acerque a ti, Señor. Cerraré mis oídos al mundo y comenzaré, Señor, a escuchar al Espíritu Santo que está en mi corazón, porque Él es el que nos guía. Porque nadie más murió en la cruz por mí sino tú. Nadie más. Tomaré decisiones, Señor, pero hoy corremos a ti. Miraré la iglesia de otra manera. Ay, la iglesia, y no cambia nada. No hay que cambiar nada. Así es su iglesia. ¿Y por qué no? Porque es su iglesia, es su cuerpo. Y tú eres tan importante en esta casa. Tú eres tan importante en este cuerpo de Cristo. Ninguno es más importante que el otro. Porque por todos y cada uno de nosotros, siendo el que lleva pocos días de conocerle, siendo el que lleva muchos años, siendo uno de los líderes fuertes, o siendo uno de los líderes con miles de errores, nos sigue amando por igual. Gloria al Señor. Y por eso es que lo seguimos, y por eso es que estamos aquí, Dios. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Jesús, porque yo sé que tú has hablado, yo sé que tú has ministrado mi corazón, la iglesia. Sé que vamos a crecer mucho,